Mi nombre es Gonzalo Brongaray, trabajo desde hace poco más de 10 años en investigación en temas relacionados a suelos, fertilidad de suelos y nutrición de cultivos. Cuando hablamos de nutrición de plantas, es importante empezar a pensar en nutriciones balanceadas, es decir, nutriciones que involucren varios nutrientes, de manera de que la aplicación de cada nutriente sea lo más eficiente posible. Cuando pensamos en trigo tenemos que empezar a pensar en nitrógeno, obviamente, en fósforo, en azufre, en las bases, en calcio y magnesio, pero fundamentalmente, y el cuarto elemento que ha aparecido con gran importancia en la región pampeana, es el zinc. Un microelemento que, si bien es necesario en pequeñas cantidades, tiene funciones fundamentales dentro de la planta. Me gusta mencionar de que el zinc es como el hermano menor del nitrógeno, porque lo acompaña siempre a este macronutriente en muchas funciones. Y el zinc tiene dentro de la planta dos funciones fundamentales. Por un lado, una regulación hormonal y por otro lado, el metabolismo del nitrógeno. Cuando hablamos de funciones hormonales, hablamos de crecimiento y desarrollo de un cultivo. Y cuando hablamos del ciclo de nitrógeno, la absorción de nitrógeno, la formación de aminoácidos, proteínas, etc. ¿Y cómo lo vemos a los síntomas de deficiencia de zinc? Bien, en un cultivo podemos notar las deficiencias de zinc básicamente relacionadas a estos dos ciclos que mencionamos. Cuando una planta es deficiente en zinc, muestra menor desarrollo, hojas más pequeñas, entrenudos más cortos, menor desarrollo radicular. Y por otro lado, cuando hay deficiencia de zinc, también uno nota como clorosis, como si hubiera una falta de nitrógeno, falta de clorofila, entonces básicamente ligado al ciclo del nitrógeno. Entonces, como el zinc es un nutriente muy relacionado a funciones de desarrollo, el momento de aplicación es importante. ¿Cuáles son los momentos de aplicación de zinc? Hay generalmente en estados tempranos. Hay momentos de aplicación que pueden ser a la semilla o en estados vegetativos tempranos. Antes de que una planta entre en su estado reproductivo. ¿Y eso cuándo es? En un trigo, por ejemplo, antes de encañazón, en un maíz antes de B6, lo ideal es en B4, no más allá de eso. Y porque básicamente todas las funciones de desarrollo de los cultivos se desarrollan en su etapa vegetativa. Cuando la planta está en su estado juvenil es cuando más necesita el zinc para formarse, desarrollarse y crecer. La determinación del rendimiento de los cultivos en gran parte ocurre en estado vegetativo, porque el número potencial de granos, por ejemplo, de espigas, etc., se determina en estados vegetativos. Una vez que entra en estado reproductivo pasan dos cosas, ya está determinado el número de hojas, el número de espigas, el número de espiguilla, etcétera, etcétera. Pero además pasa otra cosa muy importante, es que las raíces frenan su crecimiento, crecen mucho menos. Entonces, si uno quiere lograr gran desarrollo de raíces, tiene que trabajar en etapas tempranas. Si uno no alcanzó, cuando uno llega a estados reproductivos, no alcanzó un buen volumen radicular, es muy difícil que luego uno pueda recomponer esa situación. Entonces, importante para trabajar sobre biomasa radicular y lograr buenos desarrollos radiculares, trabajar temprano con el zinc. ¿Y qué nos va a permitir un mayor desarrollo radicular? Bueno, básicamente mayor captación de nutrientes, por eso es tan importante el zinc en la captación de otros nutrientes, en la eficiencia de uso de los otros nutrientes, porque básicamente al lograr mayor desarrollo radicular uno aumenta la eficiencia de uso del resto de los nutrientes, mayor eficiencia de uso del agua, etcétera, etcétera. Entonces, importante, momento de aplicación de zinc siempre en etapas tempranas.